Casual Basic festeja sus 25 años y nada mejor para celebrarlo que hacerlo de manera sana, saludable, en familia y en Colonia Barón. Por eso te invitamos a que te sumes este 4 de junio a nuestra propuesta y entre todos hagamos una gran fiesta del deporte donde todos seamos protagonistas. No te olvides, este 4 de junio en Colonia Barón, corre, caminá, trotá, participá y festejemos juntos. En Pampa Sport TV seguimos pensando que el deporte es una sumatoria de diferentes factores. Por eso hoy te acercamos a la propuesta de nuestra licenciada en nutrición Mercedes Aizauer para que a tus entrenamientos le sumes una buena alimentación para mejorar tu rendimiento deportivo. Principalmente porque es el combustible de nuestro organismo las 24 horas y eso es lo que nos va a determinar prevenir enfermedades, tener un buen estado de inmunidad y un buen rendimiento para todo lo cotidiano, con un plus de energía y de nutrientes para cuando hacemos la actividad específicamente, que tenemos un desgaste mayor que el promedio, una exigencia mayor que la promedio, entonces en ese contexto cobra mucha más importancia. Bueno, ¿es la misma la nutrición de una persona que recién se inicia a otra que hace la actividad con un poco más de exigencia? ¿Cuáles son los primeros consejos que se le puede dar a una persona que está pensando en cambiar su estilo de vida, empezar a ser un poco más prolijo en cuanto a alimentación? Mira, la diferencia entre alguien que recién empieza y una persona que ya tiene historia deportiva o que viene entrenando consecutivamente es que el que entrena más va a tener más volumen de entrenamiento, entonces va a tener que comer más porque va a requerir más energía. Pero de igual manera, a distinta escala, los principios de la alimentación o de la nutrición deportiva son los mismos. Bien. Bueno, ¿cuáles son aquellos alimentos que tenemos que empezar a mirar con más continuidad, abrir la heladera y que tienen que aparecer y tienen que empezar a llenarnos a la vista en principio? Mira, como base de una alimentación saludable, te diría que los vegetales y las frutas, porque coincidentemente se ve que la tendencia en general es de que comamos menos de lo que necesitamos. Eso es la parte de nuestra alimentación que nos va a dar todo lo que tanto le interesa a los deportistas, que son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Si comemos las calorías que necesitamos con una buena presencia de frutas y de verduras frescas preferentemente, vitaminas y minerales, vamos a tener gran parte cubiertos. Ahora, un nutriente crítico que a veces en el que recién se inicia tienden a restringir por mitos, por creencias populares, son los hidratos de carbono. Pero algo que hay que decir es que aún la persona que empieza a hacer ejercicio porque quiere bajar de peso, porque quiere mejorar su composición corporal, no tienen que suprimir los hidratos de carbono, al menos en el inmediato pre y post actividad física, porque los hidratos de carbono son un combustible muy importante para que el músculo trabaje bien y en aquellos casos que queremos que trabajando bien queme grasa también, o sea que son un beneficio. Suprimir los hidratos de carbono, que muchas veces suele ser algo que la gente suele hacer por sí misma, no es una buena estrategia. Bueno, ¿cómo podemos programar un día? Porque la gran mayoría de las personas que hoy realiza la actividad, el famoso running, ¿sí? la actividad que se ha puesto de moda en los últimos años, son personas que tienen familia, que tienen un trabajo, que no viven de eso, pero necesitan alimentarse de la mejor manera para poder hacer y evitar todas esas cosas que vos nos hacías referencia. Bueno, un desayuno es fundamental, ¿sí? Arrancar el día con un desayuno que tenga todos esos nutrientes. Exacto. Sí, el desayuno es importante. Sí hay que flexibilizar, que hay personas que se levantan con el tiempo muy justo y quizás no pueden hacer un desayuno apenas se levantan, pero sí hacerlo dentro de la hora de haberse levantado, ¿sí? El resto de la planificación del día va a tener que ver con en qué horario entrenan. Hay personas que entrenan después de almorzar, sería la hora de la siesta, otras que entrenan muy tarde a la noche, ya casi sobre la hora que tendrían que estar cenando si no entrenaran. Entonces la distribución de energía y de nutrientes se diseña de manera personalizada. Lo que no puede faltar es la planificación de unas 5 comidas diarias, te diría si es alguien que tiene un día largo como tenemos la mayoría, 4 comidas no llegan a alcanzar porque hay que tratar de evitar periodos de más de 4 horas sin comer nada. Sí, eso es lo que se llama el timing de la alimentación. Todo eso hace que la alimentación finalmente sea personalizada.
pero lo que tenemos que sí controlar es que estén presentes todos los grupos de alimentos, que haya en el día una porción de carnes, por lo menos, ¿sí? Dependerá del requerimiento de cada persona, que haya lácteos en forma de leche, yogur o queso, idealmente en 2 a 3 comidas, ¿sí? Y los nutrientes energéticos que te decía, los hidratos de carbono, que seguramente las personas que nos escuchan, que nos ven, deben querer saber, son, en el caso de una merienda, por ejemplo, si es alguien que entrena a eso de las 19, podríamos decir, la merienda vendría a ser la comida clave antes del entrenamiento. Entonces ahí, no por la suposición de entrenar liviano, tenemos que hacer una merienda que prácticamente sea nada, claro, sino que tendría que haber cereales, en lo posible sin azúcar, o bien algún pan que no tenga demasiada fibra, un pan conservado simplemente, por ahí no un pan integral, para que sea más fácil de digerir, o puede ser pan blanco también, o algunas galletitas bajas en grasa, alguna fruta madura y preferentemente sin piel. Esos serían hidratos de carbono tipo que podríamos incorporar en una merienda antes de entrenar, ¿sí? Semejante es en una colación para estas personas que entrenan a eso de las 20, 21, como suele pasar. Bueno, pueden hacer una merienda primero y una colación a eso de 90 minutos antes de entrenar a la noche. Y si entrenan después de almorzar, en el almuerzo tendría que haber una porción al menos pequeña, ¿sí? De arroz o de fideos simples o de papa o batata hervida, por ejemplo. Bien, bueno, ¿y cómo debería ser para una persona que entrenó sobre el final de la jornada esa cena? ¿Cómo sería la comida recuperadora de la actividad física? Bueno, la respuesta nuevamente es depende, porque depende del objetivo de esa persona. Si es alguien que tiene que bajar de peso, tendríamos que cuidar que la cena no sea demasiado energética, ¿sí? Con una buena base de vegetales crudos o cocidos, alguna porción de proteínas magras como carne, pollo, pescado, por ejemplo, y una pequeña porción de hidratos de carbono que podrían estar representados por fruta, por ejemplo. Si es una persona que entrena más seguido, con alguna finalidad específica, un atleta o una persona que tiene que aumentar de peso o no perder su masa muscular, ya le vamos a decir que cene en base a proteínas e hidratos de carbono con una pequeña proporción de vegetales para invertir así la densidad calórica. Bien, bien. Hay poca presencia de harinas. Lo que pasa es que el término harinas refiere a las harinas refinadas, ¿sí? A las harinas blancas, por ejemplo, al pan, a las galletitas de agua, y hoy en día se trata de que sí incorporemos hidratos de carbono, pero en su estado un poco más puro, ¿sí? Genuino. Por eso se habla más de cereales integrales, de avena, de arroz integral, de panes con salvado, de galletitas con semillas, ¿sí? Pero igualmente hay que saber que la comida inmediata al entrenamiento no tiene que ser demasiado rica en fibras, porque la idea es que yo coma, que haga la digestión relativamente rápido y que esos nutrientes que ingerí rápidamente estén traducidos a nutrientes adentro de los músculos. Bien. Si de repente hago una comida muy alta en fibra o una comida muy voluminosa que tardo en digerir o muy alta en grasas, puede suceder que esta comida en realidad la termine de digerir cuando terminó el entrenamiento, entonces es como si no hubiese comido antes. Bien, ¿tema de hidratación? La hidratación, mira, es un tema importante. Ahora en invierno puede ser que transpiremos menos, entonces hay menos pérdida de líquido, pero igual hay que mantener el balance. Hay que tratar de tomar agua principalmente. Puede ser alternada con otras bebidas bajas en azúcar, con infusiones sin agregado de azúcar o con edulcorantes lo más naturales posibles, como la stevia, por ejemplo, que es algo genérico. Stevia es un edulcorante sin calorías, pero natural, no químico. Y la hidratación sí, tiene que ser durante todo el día sin llegar a tener sed. ¿Sí? La persona que empieza a entrenar y tiene una sensación muy urgente de sed ya está deshidratada en realidad. Y una buena forma de controlar el estado de hidratación durante el día sería observando nuestra orina. ¿Sí? La orina tiene que ser frecuente, abundante y clara. Aquellas personas que orinan poco y con un color amarillo más intenso, independientemente de si toman o no los 2 litros de agua diarios que se recomiendan, que eso es una referencia nada más, si la orina es muy concentrada, bueno, hay que aumentar la hidratación y tratar de llegar al momento de entrenar hidratados. Bien. Durante la práctica deportiva también. Bueno, ¿qué están observando ustedes en los últimos años? ¿Que las personas han entendido la importancia de una buena alimentación? ¿Han tomado conciencia? ¿Se está notando eso?
Sí, se nota mucho. Es muy creciente la consulta específica de la nutrición deportiva. Sí. Como vos decías, no solo el atleta de alto rendimiento, no solo la persona que entrena para un deporte en especial, sino aquel deportista recreacional, ¿sí? Que quizás hace un par de años era sedentario, ¿sí? Y de pronto, bueno, por una cuestión social, de afinidad con amigos o por integrarse a algún grupo de running, como decías, o de ciclismo, vuelven a la actividad física o llegan por primera vez a la actividad física y quieren hacerlo de una manera en la que logren ventajas, ¿sí? A nivel peso, composición corporal, rendimiento, recuperación, descanso. Entonces la nutrición dentro de eso es una pata muy importante. Es parte de lo que llamamos el entrenamiento invisible, junto con el descanso también.